lugar debo agradecer al profesor Arroyo el que haya contado con mi presencia para hacer algunas reflexiones sobre mi punto de vista respecto a cómo las empresas y su ámbito de responsabilidad están vinculados con uno de los objetivos de desarrollo de la pobreza. Felicitarle por el curso y la idea que tiene de involucrarnos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes áreas, en un tema que yo creo que nos preocupa a todos o que nos debe preocupar a todos, y en la medida en que pues las reflexiones sobre lo que desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de responsabilidad social pueda servir para el debate, siempre abriendo perspectivas o puntos de vista que pueden ser objeto del debate. Intentaré hablar en primer lugar un poco del concepto de responsabilidad social para posteriormente incorporarnos en lo que pueden ser los objetivos de desarrollo sin detenernos demasiado en ellos, porque también hay otras ponencias en el día de hoy donde estos temas también pueden ser van a ser objeto de tratamiento, y luego cómo de alguna manera las empresas se pueden comprometer en esa erradicación de la pobreza y qué acciones concretas algunas empresas pueden llevar a cabo para las mismas. Cuando hablamos de responsabilidad social, estamos diciendo que las personas y las empresas tenemos que ser responsables sobre lo que pasa a nuestro alrededor. No podemos evitar nuestra responsabilidad por mucho que haya administraciones públicas, por mucho que haya instituciones que tengan encomendadas desde un punto de vista competencial más estas cuestiones vinculadas con problemas sociales. Yo creo que todos somos responsables de lo que hacemos, somos responsables de lo que no hacemos y somos responsables también a veces de lo que dejamos hacer. Y entonces, desde ese punto de vista, las personas y las empresas nos tenemos que involucrar cada una desde nuestra parcela en cómo podemos participar en la solución de los problemas sociales. Pero claro, si nos planteamos cualquiera de nosotros crear una empresa, decimos, vamos a crear una empresa. ¿Y qué nos planteamos? Vamos a crear, imaginemos que queremos crear un hotel, o queremos crear un restaurante. Cuando lo creamos, estamos pensando en cómo ayudar a la gente. Nuestra finalidad es, queremos crear una empresa porque entendemos que sabemos hacer las cosas a las que se va a dedicar esa empresa y porque pensamos vivir de ello. Por lo tanto, en ese momento de la creación de empresa, uno de sus objetivos, de sus fines, no está tanto los problemas sociales, sino un poco los problemas personales, ¿no? Y cubrir las necesidades, o lo que denominamos en economía la demanda no cubierta, y de alguna manera eso es lo que nos mueve. Pero cuando estamos hablando de empresas que ya están en funcionamiento y cuáles son sus fines, cuáles son los objetivos de la misma, pues vuelve otra vez a lo mismo, a satisfacer su demanda. Una agencia de viajes, una bodega, a lo que se dedica principalmente es a lo que tiene como fin social, y en segundo lugar a ganar dinero, es decir, a obtener un determinado beneficio. Cuando hablamos desde un punto de vista económico, también decimos que las empresas deben ser capaces de generar valor, ¿no? Y aquí es donde ya podemos empezar a incorporar otros conceptos que no solamente están relacionados con los dueños de la empresa. Esa generación de valor, que debe ser otra de las metas que debe tener cualquier entidad, es generar valor para todos aquellos que intervienen, que están alrededor de una empresa. No solamente es esa generación de valor para los accionistas, sino que sería una generación de valor para todo lo que se conoce como los grupos de interés, es decir, todos aquellos que están de una manera u otra relacionadas con la empresa. Y luego la empresa, como otro de sus fines, tiene la sostenibilidad. Es decir, la empresa no nace para un año, no nace para unos años, sino que tiene una finalidad, un fin en principio indeterminado. Por eso, en la medida en que la sociedad le vaya reconociendo que lo que está haciendo está satisfaciendo
esas necesidades, en esa medida podrá ser sostenible en el tiempo. Las empresas deben cumplir obviamente las reglas que marcan las administraciones y por lo tanto deben cumplir pues todos los comportamientos legales, incluidos todos los fiscales al respecto. Pero de alguna manera las normas lo que van haciendo son una serie de valores éticos que la sociedad va entendiendo como necesarios, los va incorporando a la normativa. Y así vamos incorporando pues un salario mínimo, un número máximo de horas de trabajo, va incorporando unas condiciones laborales que inicialmente son retos y que posteriormente se convierten en obligaciones. Bueno, pues eso obviamente las empresas deben cumplir con esos retos, con esas obligaciones. Pero no vale para una empresa, cuando se plantea esa obtención de beneficios, esa generación de valor, no vale conseguirlo a cualquier precio, no vale todo en la economía. Tiene que también haber unos planteamientos que van a permitir su sostenibilidad y esos planteamientos tienen que ver con aspectos de los trabajadores, con aspectos medioambientales, con aspectos sociales en definitiva. Obviamente las empresas tienen que tener beneficio, porque una empresa que económicamente no sea sostenible no puede ser tampoco socialmente responsable. Por lo tanto, la obtención del beneficio como tal no es algo que podamos decir que es un indicador de que aquellas empresas que obtengan beneficios no son sociales y las que no lo obtengan sí lo son, sino que obviamente la pregunta es aquellas que obtienen un cierto beneficio, ¿qué parte puede dar lugar a que se involucre más en actuaciones que afecten a la sociedad y no solamente a su empresa? Entonces ahí nos planteamos si la responsabilidad social empresarial se le llama, responsabilidad social corporativa, hasta qué punto es compatible esa responsabilidad social con ese fin de la empresa de obtener beneficios. Y lo que entendemos es que es básicamente compatible, es decir, las empresas si quieren sostenerse en el tiempo, si quieren ser sostenibles, necesariamente tienen que tener credibilidad en la sociedad, si no la propia sociedad le irá echando del mercado. Por lo tanto, es necesaria esa relación entre responsabilidad social y mercado. Pero claro, la responsabilidad social no es exactamente igual que el marketing. Es decir, cuando hablamos del marketing, en la capacidad de las empresas para poder poner mecanismos que sean capaces de generar más ingresos. La responsabilidad social tampoco es el mecenazgo. El mecenazgo es cuando una persona, bueno, pues va de alguna manera a potenciar a unos escritores, unos artistas con carácter general. Tampoco la responsabilidad social es la filantropía, es decir, tampoco es el amor a las personas como tal, ni tampoco la reputación, es decir, tampoco el prestigio, la opinión que se tenga de ellas. ¿Qué es la responsabilidad social? Ahí hay una de las definiciones, luego les dejaré alguna otra. En principio es un modelo de gestión que tienen las empresas para integrar no solo los aspectos económicos, sino también los aspectos sociales y medioambientales en su día a día, en su gestión. Y tratando de satisfacer, tratando de dar respuesta a las inquietudes, no solo de los que dirigen la empresa, no solo de los propietarios de la empresa, sino a satisfacer las necesidades de lo que se conoce como los grupos de interés. Obviamente las empresas, cuando están cumpliendo la responsabilidad social, le tenemos que estar pidiendo, obviamente, que cumplan siempre la legalidad. Es decir, una empresa que no cumple su legalidad difícilmente puede ser socialmente responsable. Lo que sucede es que la responsabilidad social va un paso más. Es decir, en aquello que no es obligatorio y que está vinculado con estos conceptos que estamos diciendo, los está llevando a cabo o no. Tiene esa visión a largo plazo del negocio y de la cobertura de esas expectativas de los grupos de interés, de los stakeholders, como se le conoce. Y es la incorporación de principios y valores en la empresa en general para satisfacer ese bienestar de la sociedad, de todos los grupos de interés y por lo tanto de la sociedad. Por eso la Comisión Europea define la responsabilidad social como el impacto que ha tenido, que tiene
una empresa en la propia sociedad. ¿Cuándo surge básicamente la responsabilidad social? Surge de ahí de una manera altruista. Bueno, obviamente desde Adam Smith se está hablando de empresa socialmente responsable, por lo tanto no es un término que ahora estemos utilizando y que sea nuevo en economía, pero sí es cierto que es a final de los años 90 y a principio de la década de los 2000 cuando hay un impulso a la responsabilidad social, sobre todo de las grandes compañías. ¿En qué sentido? Bueno, pues que se había producido en los años 90 la necesidad de un crecimiento y la exigencia de un crecimiento muy rápido a las empresas, en donde se les exigía beneficios muy a corto plazo. Con eso, pues se produce también una deslocalización de las empresas y empiezan a trabajar o trabajan en países con legislaciones mucho más laxas en cuanto a las exigencias sociales. Y como decía antes, la necesidad de que el valor de la empresa vía cotización o el valor vía beneficios sea lo que juzgue la labor de los directivos, se llegan a hacer una serie de actuaciones a veces irregulares para poder mantener esa situación. Incluso en el ámbito mío, en el ámbito contable, se hacen soluciones irregulares, y tenemos muchos ejemplos de que eso sucede. Se produce una gran desconfianza hacia la gran empresa porque no nos fiamos de lo que realmente que están haciendo ahí. En el ámbito financiero todavía mucho más. Se produce una desconfianza hacia los directivos y hacia los gestores que provoca el efecto de que algunas empresas se quieren desmarcar. A mí no me valoréis como al resto. Oye, yo soy distinto que el resto de las empresas en estas burbujas que se producen en determinados sectores. Y la sociedad también le va exigiendo a esas empresas una mayor implicación con el entorno. Por eso ninguna gran empresa quiere quedar fuera de esta nueva moda de la responsabilidad social, y se montan los departamentos de responsabilidad social, todas las empresas quieren estar en los índices de responsabilidad social, los índices anticorrupción, emiten memorias de responsabilidad social, bueno, un poco en la cara bonita que quieren presentar las empresas ante la cobertura de las mismas. A partir de ahí, lo que realmente va a diferenciar a las empresas que hacen responsabilidad social es que no solamente se quede en una foto, no solamente se quede en una memoria, sino que interioricen su propia gestión del día a día estas circunstancias. Obviamente los retos sociales tradicionales, la sanidad, la educación, las coberturas sociales, se unen desde la crisis a unos aspectos del día a día de todos nosotros. El desempleo, los índices que hemos tenido de paro del 25%, del 26%, ninguna sociedad lo puede admitir como un objetivo y como que eso lo podemos permitir. Se produce una pérdida importante en el poder adquisitivo de muchos hogares, con falta de vivienda, de posibilidad de calefacción, de luz. Existe un alto grado de pobreza, de riesgo de pobreza, que incluso en los datos del INE del año 2016 en España se sitúa en el 28%, el riesgo de pobreza en España. Y claro, nos planteamos quiénes los deben solventar, quiénes deben resolver estos problemas. En una encuesta realizada el año pasado, daba algunos datos que les transmito. El 96% de los ciudadanos pensamos que son las administraciones públicas las primeras encargadas de solucionar estos retos sociales. Pero en segundo lugar, ya con un 77%, pensamos que las grandes empresas también tienen esta responsabilidad de cubrir los retos sociales. Con un 66% aparecen las ONGs, las grandes fortunas, los fondos de inversiones, deben, según nuestro pensamiento, en un 57% hacerse cargo de ello, y también incluyen a las pymes. También hay un 47% de personas que entienden que las pymes tienen que estar vinculadas con esta sociedad. Obviamente, las empresas se benefician de que están en sociedad. Es verdad que justifican, y se justifica, que pagan sus impuestos. Aquellas que pagan sus impuestos parece que están reconociendo que se están beneficiando de la acción social. Pero las empresas se deben legitimar también ante los ciudadanos, y no solamente, como decíamos antes,
con el pago de los impuestos, sino también se deben involucrar en función de sus recursos, obviamente, y en función del entorno en donde cada una de ellas se desarrolla. En los Objetivos de Desarrollo de Milenio, que ya vencieron en el año 2015, estaba presente, obviamente, en un apartado, como no podía ser de otra manera, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Pero en general, en estos 8 principios que estaban puestos de manifiesto, a las empresas siempre se le ha incorporado una responsabilidad de hacer frente a estas situaciones. En un momento las empresas tienen que apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. Estamos viendo dentro del apartado de derechos humanos, hay un segundo principio en donde nos dice que las empresas también deben no ser cómplices de las vulneraciones que conozcan de los derechos humanos, deben permitir la libertad de afiliación y deben intentar que se lleve a cabo la existencia de negociación colectiva en su ámbito. Obviamente deben eliminar el trabajo forzoso y la realización de forma coactiva. La erradicación del trabajo infantil está dentro de los principios de esas normas laborales que deben cumplir, así como la discriminación de prácticas de empleo y de ocupación. Y luego hay una serie de vinculaciones de las empresas con el medio ambiente y obviamente, por último, y cada vez más en la sociedad, que lo percibimos todos, las empresas tienen que trabajar frente a la corrupción y frente a las inclusiones y el estorbo y los sobornos. Si pasamos a lo que la Organización de Naciones Unidas ha considerado ya como objetivo de desarrollo sostenible, y dentro de los 17 principios que están aprobados y que su cumplimiento debería ser allá para el año 2030, deberíamos estar, está también la erradicación de la pobreza como el primero de los objetivos y por lo tanto también entiende la Organización de Naciones Unidas que para su erradicación es necesario e imprescindible que las acciones se hagan de manera conjunta por todos los que intervenimos, es decir, administraciones, empresas y ciudadanos. No podemos cumplir los objetivos y no los vamos a poder erradicar sin tener un papel importante. Obviamente el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible exigen una determinada agenda de desarrollo sostenible y a las empresas lo que se les intenta dar es también una guía de actuación. ¿Por qué? Porque una empresa dice, ¿y cómo yo actúo para erradicar la pobreza, para poder cumplir esos objetivos de desarrollo? ¿Qué hago yo si lo quiero hacer? Yo no tengo unos grandes recursos, no estoy ubicado en países donde la renta sea excesivamente baja. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues lo que se ha dado a través del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible es una guía a las empresas para que la vayan cumpliendo con 5 puntos. Primero, deben entender las empresas qué es esto de los ODS, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay que identificarlo. Y a las empresas les tienes que identificar también sus oportunidades de negocio. Como decíamos antes, no podemos decir que creamos las empresas y que solo se van a dedicar a fines sociales. Siguen teniendo como objetivo poder cumplir su finalidad. Pues hay que abrirle los ojos, hay que trasladarle en qué manera estos objetivos de desarrollo les permiten ver oportunidades de negocio. Y en la medida en que puedan cubrir estas oportunidades de negocio, verán que les va a venir bien. Y también les tenemos que convencer a las empresas que sociedades desarrolladas, sociedades donde el bienestar esté más extendido, también van a tener unas mayores oportunidades de llevar a cabo su objeto social, por lo que se constituyeron. Y por último hay que convencer a los directivos. Es decir, hay que convencer a quien tiene capacidad de decisión para que sean ellos los que traslade a toda la organización. El segundo paso que se da en esta guía es la de definición de prioridades. Es decir, no vale solo los grandes objetivos, sino que hay que bajar un poco más y ponerlo en el lenguaje de las empresas, el lenguaje de riesgo-oportunidad.
Cada uno de los objetivos de desarrollo hay que ponerlo para que sea entendible y para que podamos interiorizarlo en los diferentes departamentos empresariales dentro de su cadena de valor. Por lo tanto, también hay que definir que a lo mejor las empresas no pueden cumplir los 17 objetivos. ¿En cuál de ellos puede prestar una mayor atención? Por eso hay que establecer esos objetivos, pero las empresas necesitan medirlos. Tenemos que ser capaces de buscar indicadores, y eso es lo que se dice en esta guía, buscar indicadores para que vean el grado en que se va cumpliendo estas situaciones, para que se vea la implicada la sociedad. La integración en la sostenibilidad del negocio y, por último, la de reportar y comunicar. Toda empresa, como decíamos, como se quiere diferenciar del resto, toda empresa va a intentar decir, esto es lo que yo hago. Bueno, está bien el que comuniquen, pero que comuniquen cosas que estén haciendo porque las tengan interiorizadas, no solamente elaborar una memoria para quedar bonito y con muchas fotos que quedan siempre mejor. Bien, quiero ir rápido en la erradicación de la pobreza como objetivo que tenemos, y si vamos solo al dato de que solo son pobres aquellos que tienen menos de 1,9 dólares por día. Obviamente esto en ciertos países lo vemos mucho más distante, es verdad que hay todavía 900 millones de personas que están en esta situación, pero lo que se incorpora es lo que se conoce como el índice AROPE, es decir, no solamente es el dato del 1,9, sino que también erradicar la pobreza significa eliminar la malnutrición, proveer de acceso de recursos a todos los ciudadanos, abolir cualquier discriminación y mejorar las condiciones de vida. Y para eso, junto a ese índice que decíamos cuantitativo, existen otros 3 subindicadores, que es la tasa de riesgo de pobreza después de transferencias, que nos la delimitan en el 60% de la mediana. Es decir, si hacemos una estadística y cogemos el valor mediano, es decir, el que está en el medio, que más se repite, cuando está por debajo del 60% estimamos que está dentro de esa tasa de riesgo. Cuando hay una carencia de 4 indicadores de 9, los indicadores son el que se puede ir una persona o una familia una semana de vacaciones, el que no tenga retrasos en los recibos del préstamo de la luz, etcétera, el que pueda atender a un imprevisto mensual de 650 euros, el que pueda comer carne o pescado cada 2 o 3 días las personas, y luego, bueno, el que pueda vivir a una cierta temperatura, el poder tener teléfono, televisión, automóvil o lavadora, y si no se cumplen 4 de estas 9, también se considera esa persona que está en pobreza. Por eso, cuando hablamos del fin de la pobreza, no solamente estamos en ese colectivo que decía antes de 1,9, hay otras muchas personas que pueden estar también en alguno de estos. También aquellos hogares que presenten una baja tasa de actividad laboral se consideran que están en riesgo de pobreza, y son aquellas en las cuales las personas que están en ese hogar no trabajan ni el 20% de su capacidad máxima. Bueno, pues cuando están en una de estas 3 condiciones hay riesgo de pobreza. Y eso también está pasando en España y en todos los países desarrollados. Por lo tanto, no pensemos, cuando estamos hablando de erradicar la pobreza, que esto debe ser solo en países del tercer mundo. Obviamente a nosotros también nos toca. Y las empresas así son un motor imprescindible para poderlo llevar a cabo. ¿Cómo lo pueden llevar a cabo? Algunas de las cuestiones simplemente. Obviamente manteniendo condiciones laborales más justas para sus propios trabajadores y dignas en toda la cadena de valor. Las empresas se tienen que comprometer también analizando a sus proveedores y viendo si están cumpliendo esta situación. Como decíamos, establecer negociación colectiva, favorecer políticas que permitan que los grupos vulnerables tengan más oportunidades de poder trabajar y por lo tanto no encuadrarse en algunas de las cuestiones que habíamos visto antes. Fomentar políticas de precio de sus productos acorde con los mercados en donde lo estén haciendo. No pueden ser los mismos los precios que vayan a fijar para países de renta alta que para otros países. Obviamente crear un clima agradable en las relaciones laborales y gestionar el riesgo para las empresas. En las pymes decimos, todo esto no nos afecta. Estamos hablando de grandes problemas. Las pymes, ¿qué hacemos?
Bueno, primero las pymes también se pueden incorporar en nuestra cadena de valor. Es decir, igual que las grandes empresas están llevando a cabo todas estas actuaciones, las podemos tener estas empresas que van a ser suministradoras de servicios de las grandes multinacionales. Pues en la medida en que en su ámbito estén cumpliendo algunas de las cuestiones que comentaba anteriormente, estarán integradas dentro de ese objetivos de desarrollo. Por ejemplo, se pueden dar becas a personas vulnerables, se pueden hacer acciones de voluntariado, ofertar productos de manera gratuita. Bueno, puede haber varias acciones a emprender por todas las empresas, sin necesidad de ser grandes empresas, que se vinculen con estas situaciones. Como decíamos, la responsabilidad social en las empresas, y como comentaba nuestro decano, muchas veces se lleva a cabo a través de fundaciones. Lo más fácil de las empresas es dar donativos. Es decir, una de las formas es: doy un dinero que se encargue otro de gestionar y yo con eso mi conciencia está tranquila. No, eso no es un poco lo que se requiere o lo que decimos que la responsabilidad social debería estar presente. Se utilizan las fundaciones, y las fundaciones bien entendidas. Es decir, no las fundaciones mal entendidas, no para derivar fondos a otras cosas, sino precisamente para todo lo contrario, para poder canalizar de una manera adecuada las acciones. Muchas veces en el día a día de las empresas, los responsables, el director de una oficina de un banco, pues lo que le están pidiendo es que cumpla unos objetivos, y obviamente los tiene que cumplir, una captación de recursos y conseguir colocar una serie de seguros, etcétera. No le podemos extraer a esa persona que tiene sus obligaciones laborales para que piense en cómo llevar a cabo un objetivo de responsabilidad social. Entonces, si lo hacemos a través de las fundaciones, permite trabajar en proyectos a largo plazo y quitar de ese día a día, ¿no? Las fundaciones, también en un ambiente mucho más relajado, permite el contacto con los grupos de interés para detectar cuáles son esas necesidades que se van produciendo y, detectadas, poderlo trasladar para poder iniciar un nuevo proyecto para su formación. Lo que parece que sí es una realidad es que aquellas empresas que hayan interiorizado ya lo que es la responsabilidad social, que antes decíamos, el tener presente los grupos de interés, en intentar cubrir los aspectos laborales, sociales y económicos, están con una mayor familiaridad para poder interiorizar también los objetivos de desarrollo. Pero los objetivos de desarrollo social no lo podemos confundir con la responsabilidad social. Los objetivos de desarrollo son una herramienta que tenemos y no sustituye a la responsabilidad social. Es una agenda de hacia dónde debe ir, como gran objetivo. ¿Cuál es la preocupación? Y la responsabilidad social lo deben tener como un incentivo, esos objetivos de desarrollo, para ver desde su planteamiento cómo lo va solventando. Es verdad que a veces los objetivos de desarrollo a las empresas, muchas empresas en los países avanzados no lo ven tan cerca, pero como decía antes, los podemos interiorizar en cualquier tipo de empresa. Estos objetivos de desarrollo ya están siendo interiorizados en las grandes firmas, y también hay reciente un estudio en donde se han analizado las 35 empresas del IBEX y de alguna manera cómo entienden estos objetivos de desarrollo. Bueno, pues 26 de ellas ya tienen en su memoria de sostenibilidad incluido su compromiso de los objetivos de desarrollo. De ellas, el 25 ya está en el Pacto Mundial, es decir, en la responsabilidad social y en la emisión de memoria con responsabilidad social. De esas 26, 25, por eso decíamos que hay una gran relación entre responsabilidad social y objetivos de desarrollo. Han alineado ya sus objetivos con los objetivos de desarrollo, 20 de ellas. Es verdad que han incluido la correlación en los indicadores, todavía un menor número de empresas, estamos hablando de 11-35%, pero es cierto que llevamos año y medio desde que los objetivos de desarrollo están en marcha. Bueno, como algunas pequeñas reflexiones finales, objeto, como siempre, de cualquier debate y consideración por su parte, yo creo que todos somos responsables, empresas, personas, de lo que pasa a nuestro alrededor. Y nunca podemos quitar diciendo: a mí no me toca eso, yo no soy responsable de eso. Nos tenemos que involucrar todos en la consecución de estos objetivos. Las empresas deben tener como objetivo integrar en sus decisiones económicas. Obviamente deben cumplir con eficiencia y, como siempre he dicho, tienen que tener beneficios, si no, no son sostenibles, pero deben integrar
la ética en el comportamiento tanto suyo como involucrar a los demás agentes y sobre todo aquellos que tienen una mayor responsabilidad, como son toda la cadena de valor en las cuales se incorporan. Deben las empresas tener en cuenta las expectativas de todos los que nos rodean, de los grupos de interés y principalmente de aquellas situaciones de pobreza que se dan a su alrededor. Y, por supuesto, entendemos que no vale todo, ni en economía, ni en general la vida, pero en economía tampoco el beneficio no podemos pisarlo, no lo podemos obtener a cualquier precio. Estos objetivos de desarrollo son comunes para todas las empresas y todas las empresas de una manera u otra pueden participar, a pesar de que entendemos que es mucho más complejo, lo tienen más fácil las grandes multinacionales por su estructura de la misma, pero entiendo que las pequeñas empresas también, y muchas de ellas lo hacen en el día a día, lo único que lo hacen de una manera informal, lo hacen intuitivamente y a veces no son capaces de poderlo explicar. Bueno, muchas gracias por estas reflexiones.